Recuerda que nunca te enviaremos correo o WhatsApp para verificar tu cuenta por movimientos sospechosos. 1000 familias de 16 comunidades de la Costa de los Amates en Alianza Valle siguen aisladas, sorteando las fuertes corrientes del río Huascorán. Lluvias hacen una pausa para dar paso a las dramáticas historias de los afectados, como la del Boulevard de la Lima, donde una mujer es velada a la intemperie tras morir por un paro asociado a la desdicha de abandonar el hogar. Obispos de Honduras piden a la Sala Constitucional dirimir la legitimidad o ilegitimidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional para acabar con la incertidumbre. Requisitos para postularse a elección de la próxima Corte, entre ellos el patrimonio personal, generan contradicciones a lo interno de la Junta Nominadora. Ejecutivo emite polémico decreto sobre nueva dirección de información y prensa que conlleva un sutil control hacia los medios y redes sociales, advierten sectores de prensa. Sociedad Interamericana de Prensa y Asociación de Medios de Comunicación condenan crimen de periodista, un hecho que no debe quedar impune, aseguran. Reporteros Sin Fronteras dice a Presidenta Castro que tras muerte de periodista debe reforzar mecanismo de protección y no sabotearlo. Con uniforme policial se fuga de la cárcel de Siria en El Porvenir Francisco Morazán, uno de los implicados en el crimen de Carolina Echeverría Haylock. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Recuerda que nunca te enviaremos correo o WhatsApp indicando que tu cuenta ha sido bloqueada. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 11 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu paquete Claro Hogar y recibí 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. Si bien el país parece recuperar su ritmo habitual, inclusive hasta con los espectáculos deportivos, después de varios días de incertidumbre a causa de la tormenta tropical Julia, varias regiones siguen con las viviendas inundadas y la incertidumbre que deja la pérdida de los cultivos y la infraestructura dañada. Es el caso de la Costa de los Amates en Alianza Valle, donde cerca de 1000 familias de 16 comunidades están incomunicadas. Un día después, sus habitantes deben sortear las fuertes corrientes de una manga del río Huascorán para salir o entrar a la zona. TN5 realizó un recorrido por varias comunidades donde las huellas del fenómeno natural aún prevalecen. Nos relata nuestro enviado especial, Mario Landa. Las embravecidas aguas de una manga del río Huascorán son el primer desafío que los habitantes de la Costa de los Amates deben sortear para entrar o salir de la zona un día después de la tormenta. Es un paso que se piensa dos veces, pero no hay otra opción para los pobladores de 16 comunidades aisladas por las secuelas de la tormenta tropical Julia, que azotó esa zona del país. Esto está súper difícil. Estamos pasando por momentos crueles en nuestras comunidades, tanto en Costa de los Amates como a este lado también del cauce. Sí, no ve cómo andamos, pues, porque mire cómo estamos ahí. Así están todas las calles ahí. No hay acceso casi, todos palos tendidos, todo en el suelo. Un solo desastre que tenemos acá, de alcantarillas quebradas. Y pues necesitamos ayuda del gobierno central acá, que ponga atención a esto, porque aquí necesitamos el dragado de ese río. Al cruzar el río hay que sortear otros valladares porque el transporte es escaso para llegar a sus destinos. Don Álvaro Velázquez debió cargar en brazos a su madre para abordar un vehículo de un caballo de fuerza, pues fue la única alternativa que encontró para acomodar a su mamá y transportarla a su vivienda a una de las comunidades de la Costa de los Amates. Nosotros hemos estado en protesta sobre este problema que se había dicho de que el puente estaba programado que se iba a hacer, también la carretera, y levantaron el proyecto, no sabiendo cuánto daño se los causa a nosotros. Usted ha visto cuánto hemos sufrido. Así. Telenoticias recorrió algunas comunidades de la Costa de los Amates donde aún prevalecen las huellas de las inundaciones en las viviendas
y en tramos carreteros que están cubiertos por el agua, realidad que se suma a la dificultad de cruzar la manga del río Huascorán. Desvelados, esperando otro toque, porque imagine que aquí lo daba el agua dentro de la casa. Aquí producen ayotes, camarón, que plátanos, que guineo, que banano, que yuca, que no hay aquí. Queso a montón. El temporal ocasionó pérdidas en diversos cultivos, animales ahogados, y pese a que el sector lechero está produciendo, sacar el producto se torna difícil. Totalmente pudimos ver en el cruce del río como la remanencia de las fincas de plátano han quedado en los escombros de las calles, en los escombros de la carretera, como todo de raíz se arrancaron las matas de plátano. El edil del municipio de Alianza se suma al llamado de los habitantes de Costa de los Amates para que el gobierno construya un puente y apoyar a esa zona productiva del país. Que los apoyen, de donde vengan las ayudas del Congreso Nacional, de la presidenta Xiomara Castro, que los vengan a ayudar para atender a la población que tanto lo necesita. Esta es la realidad de más de 1000 familias que habitan en las diversas comunidades de la Costa de los Amates, que esperan el apoyo gubernamental. Por ahora este es el diario vivir de pobladores de 16 comunidades de la Costa de los Amates. Debido al desbordamiento de esta manga del río Huascorán, deben arriesgar sus vidas para salir o entrar a la zona. Mario Holanda, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Contrata tu paquete Claro Hogar y recibí 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. Un día después de la tormenta tropical Julia, una parte de los habitantes de la comunidad del Cubulero en Alianza Valle aún continúan con sus viviendas anegadas, mientras otros se recuperan de las inundaciones, pues las aguas regresaron a su cauce y las calles ya se pueden transitar. Este martes fue una jornada de limpieza en la mayoría de las viviendas. Porque ya pasó la tormenta, dijimos a limpiar para poder seguir luchando. Toca levantarse, como dijo, ¿no? Así es, no hay de otra. Sí, porque si unos días cuesta no puede hacer nada, no hace nada. Agradecemos mucho por su presencia, ¿verdad? Porque imagínense, en estos momentos cuando uno sabe quién pues le tiende la mano. Gracias al Señor siempre hay quien a uno lo ayuda. Las autoridades municipales de Alianza Valle informan que cerca de 1000 familias resultaron afectadas en todo el municipio y comenzaron a atender a la población del Cubulero con raciones de alimentos, pero aún tienen pendientes a los habitantes de la Costa de los Amates y aclaran que por ahora no han recibido apoyo de ninguna organización. Atención con víveres para atenderlos y para que se estabilice otra vez. Por lo menos en este tiempo es una semana que va a estar con estas dificultades porque la gente va a estar cuidando, volviéndose a activar, a acomodar y no van a tener dónde ir a trabajar. Hasta ahorita no los han extendido, que van a decir y van a coordinar con el alcalde para ejecución de un aporte, un apoyo en ayuda. Incluso hemos estado debatiendo si los habían dado un fondo adicional de lo que es la transferencia que corresponde al municipio de Alianza y hasta ahorita no ha llegado ni un fondo económico concepto de transferencia para atender en estado de emergencia por el desbordamiento del río Huascorán y por el fenómeno de terror Julia. El alcalde Faustino Manzanares afirma que hay serias pérdidas en el agro, en el sector ganadero y en otros. De ahí que reitera al gobierno que vuelva la mirada hacia esas comunidades o por lo menos que los funcionarios se acerquen a darle una palmadita a la gente. Al igual que en el departamento de Valle, el sufrimiento es similar en varias poblaciones del Valle de Sula, golpeados por los ríos Zulúa y Chamelecón. Son más de 100 las familias que aquí en la comunidad de Las Metálicas en La Lima aún no retornan a sus casas porque permanecen llenas de agua, luego de que el río Chamelecón ingresó, ya que al igual que en municipios aledaños se dieron los bordos. Mire, ya veníamos ya la primera llena de 7 días a lavar nuestras casas. Ajá, y lo sale de vuelta, que llenó de vuelta. Casualmente lo pasó como de Tillota, 2 llenas de repente. Entonces ya ahorita estamos lo mismo, 2 llenas seguidas y le hicimos un llamado a las autoridades que por favor los ayuden. Hay bastantes niños, hay gente en el bordo que los ayuden con agua, medicamentos o granos para hacer comida.
Algunos de los hombres de esta comunidad vigilan cercanos a sus casas. Otros, como don Juan, hoy se arriesgaron un poco más porque lamentan que sus animales no hayan comido desde el fin de semana. Estamos dándole maicito a los animalitos, a las gallinitas que nos han quedado. Sí, eso andamos haciendo. Pobrecitos los animalitos. Estamos pasando una situación muy fea. Sí, ya van 2 llenitas que nos van atacando aquí. Queremos una ayudita, que nos reparen los bordos bien reparados y que nos ayuden a algo. Don Nelson es otro poblador de la comunidad cuya casa es más alta que las otras. Por eso se atrevió a ingresar para comenzar con la limpieza de lo que quedó en su vivienda tras esta inundación. Antier vine y no podía entrar porque arriba estaba el agua y ya ahorita sí ya me tiré y ya me puse a lavar las cosas, a lavar los trastes, a lavar el piso, cositas que tenía aquí arriba. Muchas de estas familias se encuentran en albergues, pero otras como la de Tomasa prefieren buscar la parte alta de los mismos bordos o las calles cercanas a otras comunidades amenazadas con inundarse. Como nosotros tenemos tiempo de vivir en los campos bananeros, antes la empresa dragaba los ríos, no pasaba tanto como hoy. Ya hoy el río está al nivel de los terrenos de afuera. Yo digo que dragando este río y el otro más grande creo que ya sería menos. La petición de estos pobladores es la misma que la de otros afectados por las inundaciones. Requieren construcción de bordos y dragados. La residencia de ellos ahí. Angustiante momento pasó una familia que se encuentra damnificada en el Boulevard de la Lima al perder a uno de sus parientes por un paro respiratorio que asocian con el trauma que genera estar viviendo en zozobra por las constantes inundaciones. El cuerpo de la fallecida fue velada por un largo rato debajo de una champa. El cuerpo de la hondureña Leslie Janet Cruz fue velado esta mañana en una carpa en la orilla del Boulevard de la Lima. La mujer murió en un hospital de un paro respiratorio. La familia Cruz Palma es una de las muchas que salieron de sus casas ante la alarma decretada por el fenómeno meteorológico Julia. Ella cayó de repente, pues, en medio de todo lo que se estaba diciendo que venía el huracán y todo eso. Ella cayó enferma. De eso le pegó esa cosa a ella. ¿Pudo haber sido entonces la preocación? Sí, en vez de la preocupación que ella que el cajón que estaba rompiendo en tal lado y tal lado. Eso le complicó más a ella, porque como ella pagué de nervios ella. El drama de esta familia recibió la solidaridad, incluso de las autoridades municipales que trasladaron el féretro a una funeraria para despedirla dignamente. El lugar se les habilitó para que pudieran tener una vela tranquila a la familiar y ya se les está ayudando con el predio, se les está donando también por parte de la municipalidad, se les está donando el predio y ya se está haciendo la fosa donde va a ser enterrada pues la familiar de la señora. Muchos de los damnificados que construyeron sus covachas en las orillas de los bulevares aún se aferran a vivir en ellos, a pesar de que algunos ya están sufriendo problemas depresivos. Cuando uno mira este problema de llena, uno le agarra los nervios y no hay ni qué hacer. Uno deseara tener poder y sacar todo de un solo, pero no se puede. Según la Organización Panamericana de la Salud, cualquier evento catastrófico que sea profundamente traumático, como un terremoto, accidente, inundaciones, pueden desencadenar una reacción que pone en riesgo a los humanos. Al solo hecho de tener la noticia que viene un huracán, que viene una tormenta, el sonido de las ambulancias, el hecho de que están avisando que se nos va a inundar por ejemplo, nuestra casa, entonces esta situación va a despertar el trauma y esto genera de repente en algunas personas muchos trastornos, el trastorno de estrés postraumático, niveles de ansiedad, niveles de angustia y que de una u otra manera eso puede venir a afectar la salud física de la persona y la calidad de vida. El municipio de La Lima mantiene cientos de albergados en instalaciones habilitadas por la alcaldía. Muchas familias son de zonas que aún permanecen llenas de agua, sobre todo en las partes bajas cercanas al Canal Maya y el río Chamelecón. Orly Martínez, Telenoticias. Incomunicado se encuentra el tramo de Santa Rita de Copán a Copán Ruinas, es la CA11 y comunica con Guatemala. Pasan rastras de mercadería que entran y salen al vecino país, nos informa el periodista René Rojas. Buenas noches. Buenas noches Renato.
televidentes de Telenoticias. En efecto, me encuentro con el subcomisionado regional de Copeco, el señor Ernesto Rivera. Estamos incomunicados. Una vía importante, la CA 11, que comunica con Copán Ruinas. Sí, buenas noches, René. Sí, más que todo, de verdad, cierto lo que usted dice, estamos incomunicados lo que es en la carretera C11, ¿va? Que va de Santa Rita a Copán Ruinas, ¿va? La carretera que el río prácticamente se llevó fue entre el Jaral y Santa Rita Copán. Entonces estamos incomunicados, no hay comunicado, esperando de que mañana se resuelva el problema. Solo estaba funcionando un carril, pero la tormenta de esta tarde-noche afectó. Sí, un carril nomás. Entonces con la crecida del río Copán hoy, pues obviamente la fuerte crecida se llevó el otro tramo que había. Está cortada la carretera prácticamente. Totalmente cortada en un 100%. Sí, bueno, hay que tener la precaución. Estamos incomunicados. Esta carretera que comunica con la aduana del Florida, y hay mucho transporte de rastras que traen mercadería. Sí, recuerde que cerca está la aduana del Florido, ¿verdad? Incluso también está el municipio de Cabañas y Santa Rita, ¿verdad? Están incomunicados esos municipios donde no hay paso, pues. Entonces le pedimos a la presidenta a través de sus instituciones, pues, tomar carta en el asunto y habilitar el paso. Bien, muchas gracias. Bien, hemos escuchado al subcomisionado regional de Copeco. Muy buenas noches, Renato. Vecinos y afectados de un deslizamiento en la colonia La Esperanza, en la capital, hicieron un nuevo llamado a las autoridades para que resuelvan la situación y construyan un muro de contención para que las demás casas no sigan cediendo. Sí, el llamado es que nos digan si nos van a hacer el muro. Nosotros metimos ya el proyecto, todos fuimos, hicimos lo que ellos nos dijeron que hiciéramos, las vueltas, pero no nos han dicho nada. Entonces lo que queremos saber, los vecinos, todos aquí, si realmente el proyecto se va a aprobar y cuándo van a iniciarlo. Ese es el llamado. Pues nosotros hacemos el llamado que nos ayuden en nuestra casita, porque nosotros la pasada aquí, como la ve, está muy fea y subimos y bajamos y entonces no podemos estar en esa casa ahí porque corremos peligro. Nos trajeron para acá, para el centro comunal, porque corremos peligro. Dicen que estamos soterrados nosotros aquí, podemos quedar soterrados y no tenemos ni pasada. El incidente ocurrió hace varios meses y aún no reciben la respuesta de las autoridades, y los evacuados siguen en la calle porque no fueron reubicados. Pese a ser un municipio golpeado por la emergencia, en donde varias zonas resultaron inundadas y la infraestructura afectada, el alcalde de Marcala La Paz, Juan Melgar, denunció que hasta el momento no ha recibido los fondos necesarios por parte del gobierno central para salir de la crisis que atraviesan varias comunidades del municipio. Dijeron que nos iban a depositar dinero. Hace 3 semanas que nos dijeron eso a todas las municipalidades del país. Aquí está la cuenta de la alcaldía de Marcala. No he recibido ni un lempira hasta anoche a las 12 de la noche. Hablando de la emergencia de la lluvia de septiembre. Ahora, de estas emergencias, pero 2 millones de lempiras, ¿qué representan para Marcala? Solo construir 2 cajas puentes. O sea, no podemos reestructurar la red vial, no podemos tragar los ríos, no digamos estos puentes. Para el día de hoy estamos haciendo el acompañamiento a la alcaldía municipal que solicitó el apoyo de nosotros. Traemos personal y equipo para realizar labores de rescate en caso que fuera necesario. También viene personal especializado en el tema de DAN, evaluación de daños y análisis de necesidades. Nos ponemos a las órdenes de esta municipalidad para trabajar en lo que ellos necesiten en esta comunidad. El edil aseguró que además del dinero es urgente que el gobierno envíe equipo para dragar ríos y quebradas y que se contrate maquinaria para comenzar con la reparación de los puentes del municipio y otras infraestructuras dañadas por el fenómeno natural Julia. Más adelante aquí en el noticiero líder, Reporteros Sin Fronteras pide a Presidenta Castro dejar de sabotear mecanismo de protección y cita crimen de periodista hondureño. Pero antes, una noticia de interés, especialmente para la población de Santa Bárbara. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El Hospital de Santa Bárbara Integrado realizó con éxito las primeras cirugías laparoscópicas a las personas con enfermedades como colecistitis,
apendicitis, entre otras. La intervención consiste en un procedimiento donde se hacen heridas pequeñas, menores de 1 centímetro, y se colocan dispositivos a través de los cuales se introducen piezas adaptadas a instrumentos quirúrgicos, más una cámara de alta definición que permite observar y manipular los órganos intraabdominales. Los beneficios de la cirugía, además de ser estética, es que disminuye el tiempo de hospitalización, pues la recuperación es más rápida y menores los requerimientos de analgésicos, facilitando así el pronto retorno a las actividades cotidianas del paciente. Con el equipo para las operaciones se dará respuesta a una gran cantidad de pacientes que presentan diversas patologías de alta complejidad. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El Instituto Hondureño de Seguridad Social comenzó este martes con la recepción y apertura de 3 procesos de compras directas para adquirir antígenos para detectar la COVID-19, pruebas PCR e insumos de protección personal. En el mismo participaron 7 ofertantes. En este momento la compra directa es la 005-2022 y es una adquisición de pruebas antígeno contra la COVID-19 y el monto que está disponible es superior a los 34 millones de lempiras. Mañana vamos a tener la recepción y apertura de compra para pruebas PCR, que son las pruebas también para tiempo real para COVID-19, y el jueves vamos a tener la apertura del proceso de compra directa para equipo de protección personal. Mendoza indicó que en las próximas semanas se iniciará el proceso de compra de los 14 medicamentos que resultaron desiertos y 15 fracasados en el proceso realizado el pasado 11 de agosto, donde se adjudicó una compra directa de 110 medicamentos por un monto de 203 millones de lempiras. Mire qué buena arista en la sección de educación financiera. Es importante también para sus finanzas, para nuestras finanzas, cómo cuidar nuestra salud y evitar los riesgos en esta temporada de emergencia por lluvias. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Cuida tu salud y tu integridad física. Los cambios de temperatura pueden afectar tu cuerpo, generando enfermedades. Refuerza tu organismo comiendo sanamente, durmiendo las horas necesarias y, si es posible, acude con un médico para que te recomiende vitaminas o complementos alimenticios que fortalezcan tu sistema inmunológico. Evita los riesgos. No salgas. Si es necesario, ten cuidado al entrar en contacto con instalaciones eléctricas, con la humedad. Cualquier falla puede convertirse en un accidente fatal. Pon mucha atención en las zonas resbalosas, evita caídas y golpes y en caso de una contingencia, sigue las indicaciones del personal de auxilio. Arma un kit de emergencia. Esta es una de las medidas de prevención y, sin ser fatalistas, lo mejor es estar preparados para cualquier situación, de acuerdo con las recomendaciones de los entes de prevención. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. El precio del dólar y el euro es presentado por Bancredomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back sin límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back sin límites.
La organización Reporteros Sin Fronteras dijo este martes que el asesinato del periodista Edwin Josué Andino pone de relieve la necesidad de mejorar la protección de los periodistas en peligro en Honduras, en un momento en el que, lejos de recibir esfuerzos, el mecanismo previsto para ello se ve afectado por diferentes decisiones del nuevo gobierno, y señala que le preocupa la elección de los miembros del nuevo Consejo Nacional de Protección, elegidos por la Secretaría de Derechos Humanos, que ha designado a personas no aptas para los cargos, situación que violenta el artículo 21, inciso 13, segundo párrafo de la Ley de Protección. Reporteros Sin Fronteras a la vez pide al gobierno de Xiomara Castro dejar de sabotear el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección de los Periodistas, cuya función es más necesaria que nunca. Las Fuerzas Armadas de Honduras, ante la versión de la utilización de indumentaria militar similar a la que utiliza la Policía Militar del Orden Público en el crimen perpetrado contra el periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre, Edwin Emilio Andino Amador, comunica que dicha indumentaria posee un código de seguridad y cuando su vida útil termina, estos son recolectados nuevamente para ser incinerados bajo procesos estrictos de respaldo legal, que según investigaciones preliminares, el lunes 10 de octubre de 2022, en horas de la mañana, se reportó mediante denuncia vía llamada telefónica al Sistema Nacional de Emergencias 911 que supuestos delincuentes fuertemente armados y vestidos con uniformes afines a los que utiliza la Policía Nacional ingresaron a la vivienda realizando una privación de libertad, obligándolos a padre e hijo a salir de su vivienda. Nuestra institución, apunta el comunicado de las Fuerzas Armadas, también ha conformado equipos para sumarse a esta labor investigativa. Las Fuerzas Armadas reitera que continuará con el compromiso de brindar seguridad por medio de la Policía Militar del Orden Público a fin de disminuir los índices de delincuencia en el país. El pasado 19 de septiembre, el Consejo de Ministros del actual gobierno aprobó el PCM 023-2022, que crea la Dirección de Información de Prensa, que asume prácticamente todas las funciones de la Secretaría de Prensa, pero también llega con facultades que encienden las alarmas en muchos sectores sociales del país. El titular de la dirección es de libre nombramiento y remoción de la Presidencia de la República, señala el acuerdo. Las funciones de esta nueva dependencia, según el decreto ejecutivo, es elaborar y planificar estrategias de información y prensa del gobierno de la República, así como realizar diagnósticos, monitoreo y evaluación de los recursos y capacidades de todos los órganos y dependencias del gobierno en materia de comunicación y redes sociales. Pero las alarmas se encienden cuando en el literal 3 ya hablan de hacer un permanente monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, así como las redes sociales. Y el literal 11, facultad a la Dirección de Información para coordinar junto a las autoridades de CONATEL el inventario de las radioemisoras, televisoras, periódicos impresos y digitales, así como todo el contenido que se maneje en las redes sociales. Es un decreto ejecutivo que se aprobó casi en silencio en Consejo de Ministros y que enciende las alertas sobre todo en los medios de comunicación, pues se trata de la creación de una Dirección de Información de Prensa del gobierno para monitorear y hacer un diagnóstico de los medios convencionales y alternativos y hasta de las redes sociales. Es una intervención prácticamente en la libertad de expresión y la libertad de prensa, y esto realmente es un riesgo para la democracia. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de intervención por parte del Estado en los medios de comunicación, en los contenidos de los medios de comunicación y en el ejercicio periodístico. Llama la atención las facultades de esta Dirección de Información, pero mucho más su creación, pues ya existe la Secretaría de Comunicaciones. Y no vi que hubiese una pretensión de atentar contra la libertad de prensa. Es más, si usted se me permite decir, me pareció innecesario. Esa es una tarea administrativa que basta con que la presidenta lo ordene al ministro de Prensa para que haga eso. Pero el decreto ejecutivo ya es ley y de ejecución inmediata y según la versión oficial,
El propósito no es limitar la libertad de expresión y de prensa, sino ordenar las comunicaciones del presente gobierno. No, tal como está elaborada la ley, no hay ningún otro fin, sino que es una cuestión administrativa de comprobar inclusive cómo está reproduciendo la información desde Casa de Gobierno particularmente, pero sigo pensando que es una cuestión administrativa que no está en peligro, por lo menos así como está redactada la ley, la libertad de expresión. Pero el literal 3 claramente dice que la nueva Dirección de Información de Prensa realizará un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación y redes sociales, lo que despierta las suspicacias en muchos sectores del país. Periodistas de Nicaragua que hoy están en el exilio invitan a la prensa hondureña y a la sociedad en general a encender todas las alertas porque los gobiernos que son alérgicos a la crítica, dicen, inician precisamente con estos asomos. El periodista Roberto Mora tuvo que huir de Nicaragua y del régimen de Daniel Ortega para no terminar en la cárcel y, según él, en decretos como estos se esconden las perversas intenciones de los intolerantes a la crítica. Cada cosa que se va aprobando no es aislada. Alguna ley, algún decreto va encaminado a conseguir esos objetivos, por lo cual deben de estar alerta. Nosotros precisamente no nos percatamos de ese riesgo y dejamos perder nuestra democracia. Pero a mí no me extraña que detrás de esta iniciativa esté el expresidente Rafael Correa, uno de los principales enemigos de los medios de comunicación y de la prensa. Incluso castigó a periodistas, querelló a periodistas, cerró medios de comunicación en su país. En el último literal que contiene las funciones de la Dirección de Información se ordena coordinar con Conatel un inventario de las radioemisoras, televisoras, periódicos impresos y digitales, así como todo contenido que se maneje en las redes sociales del país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, acabamos de recibir este acuerdo de duelo de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, considerando que el día lunes 10 de octubre del presente año falleció en esta ciudad quien en vida fuera el joven Edwin Josué Andino Canaca, que el joven Edwin Josué Andino Canaca fue una persona altamente comprometida con su labor profesional y mostró en todo momento una excelente conducta en nuestra sociedad como ser humano, que Edwin Josué Andino Canaca se desempeñaba como periodista de nuestro medio de comunicación amigo, La Tribuna TV, LTV, que el cobarde asesinato del periodista Edwin Josué Andino Canaca es un ataque a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. Por tanto, acuerda condenar, rechazar y lamentar profundamente el asesinato del joven periodista Edwin Josué Andino Canaca, llamar la atención sobre la gravedad de este triste hecho que fue ejecutado de manera premeditada y violenta, hacer un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades a profundizar las investigaciones y no descartar el trabajo periodístico de Edwin Josué Andino Canaca para conocer si el asesinato estuvo relacionado al oficio. Patentizar a la familia de Edwin Josué Andino Canaca y a la familia amiga de la Tribuna TV, LTV, las muestras de condolencia y pesar por tan dolorosa pérdida. Declarar 3 días de duelo sin suspensión de labores. Hacer entrega del presente acuerdo a sus familiares publicando el mismo en todos los medios asociados. Tegucigalpa, 11 de octubre de 2022, Jorge Canaguati Larach, presidente, Sebastián R. Pastor Mejía, secretario. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, aseguró que no hay consenso aún sobre la iniciativa de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional y advierte que si se somete a discusión en su tercer debate será bateada. La ley del Consejo Nacional de Seguridad no tiene el consenso. No se ha reunido la comisión encabezada por la abogada Maribel Espinosa, el abogado Vieda Bermúdez y un representante de la Comisión Nacional de Defensa, que creo que es la presidenta la que va a estar ahí, la abogada Isis Cuellar. Ellos 3 no se han reunido y por lo tanto no tienen los votos para ser presentados. Si se presentara sin el consenso del Partido Salvador de Honduras y del Partido Liberal, la ley va a ser bateada, no tienen los votos, no alcanzan los 65.
Umaña también reaccionó incómodo sobre un decreto ejecutivo aprobado en Consejo de Ministros que buscaría en el fondo regular los contenidos de medios y las redes sociales. Yo no estoy también satisfecho por un PSM que han sacado ahí para supervisar las redes sociales. Eso es un atentado a la libertad de expresión. Yo no sé qué está pensando este gobierno, se los digo sinceramente, yo no me quedo callado. A pesar de ser diputado de la alianza, no estoy satisfecho con una supuesta supervisión que le quieren hacer a los medios de comunicación y a las redes sociales. Esto no puede ser. Este es el primer atentado contra la libertad de expresión. Umaña aseguró que ya hay sanciones establecidas para las personas que tienen libertinaje en las redes sociales, por lo que este nuevo decreto es un ataque contra los periodistas. Al menos 4 privados de libertad se fugaron de la cárcel de Siria en el Porvenir Francisco Morazán, y uno de ellos es Michael André Mejía Carranza, implicado en el crimen de la exlideresa liberal Carolina Echeverría Haylock. Los reportes indican que estos salieron usando vestimenta de la policía penitenciaria. Michael André Mejía Carranza, procesado por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría Haylock y tentativa de asesinato inacabada en perjuicio del abogado André Wilfredo Urtecho Yamborde, es uno de los 4 privados de libertad fugados de la cárcel de Siria Francisco Morazán. Que han sido identificados como Olman Alonso Berrío Dávila, de 29 años, quien estaba cumpliendo sentencia condenatoria por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y 2 delitos de asesinato. Michael André Mejía Carranza, de 23 años, él estaba en condición de procesado por el delito de asesinato y tentativa de asesinato. Joaquín Reyes Cáceres, de 39 años, él cumplía sentencia condenatoria por el delito de tentativa de asesinato y evasión. Y Rodolfo Reyes Pérez, de 29 años, que está condenado por 3 delitos de secuestro y robo de vehículos. La captura de Mejía Carranza ocurrió el martes 27 de agosto de 2021. Su condición legal es procesado. Los otros 3 fugados son Olman Alonso Berrío Dávila, Joaquín Reyes Cáceres y Rodolfo Reyes Pérez. Antes era quien proporcionaba las armas a los privados de libertad. Ahora es quien proporciona los uniformes para que hayan salido y se hayan puesto en libertad de la forma que lo hicieron. Realmente deja mucho que pensar. Al confirmar la evasión de estos 4 privados de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario informó del hecho a la Policía Nacional, solicitando apoyo para su búsqueda y captura. Para esta fuga se utilizaron uniformes de uso policial. Ya está encaminado una serie de diligencias investigativas mediante vigilancia y seguimiento para lograr recapturar a estas personas que pues están catalogadas como personas peligrosas y que han delinquido, para poder nosotros pues lograr a regresarlos a estos centros de rehabilitación. Michael André Mejía Carranza esperaba autorización del Ministerio Público para un procedimiento abreviado, admitiendo eso sí su participación en los delitos de asesinato y tentativa de asesinato inacabada. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, la Conferencia Episcopal Hondureña ha exigido hoy que la Sala Constitucional se pronuncie lo más pronto posible sobre la legalidad o ilegalidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Atentos a esta información que tendremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Antes vamos con la nota positiva. Y la nota positiva de esta noche es un contraste. Primero, tomamos como referencia una escuela donde los maestros, donde los padres de familia, donde los alumnos están comprometidos seriamente con la educación. Y luego hacemos el contraste de lo que está sucediendo generalmente en el sistema educativo nacional. En Santa Cruz de Yojoa, la escuela Mercedes Calderón sigue siendo un ejemplo en materia educativa. Mientras el resto suspende clases, ellos siguen aprovechando el tiempo. Cuando dieron inicio oficialmente las clases en el país, ellos ya llevaban 100 días de clases en el mes de abril. Pero su ejemplo no parece ser de interés de las autoridades educativas, pues la continua suspensión de clases mantiene en un hilo el rumbo de la educación nacional
opinan expertos. Así que lo positivo de esta noche es tener como referencia a esta escuela de Santa Cruz de Yojoa. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Mientras el 99% de los centros educativos del país se mantienen cerrados este martes, la Escuela Mercedes Calderón, ubicada en Santa Cruz de Yojoa, continúa siendo ejemplo de modelo educativo pese a las adversidades y utilizaron este día para capacitar a sus maestros. Nosotros hoy, aquí en la Escuela Mercedes Calderón, que está lleno de sol y un cielo despejado, estamos desarrollando un taller sobre métodos pedagógicos para enseñar mejor a los alumnos de primero, segundo y tercer grado. 10 días después que el resto del país iniciara clases presenciales el pasado 18 de abril, la Escuela Mercedes Calderón ya celebraba sus 100 días de presencialidad. La situación contrasta de golpe al resto de la educación, donde la suspensión continua de clases mantiene un hilo el año escolar, porque las autoridades no descentralizan sus decisiones y cuando estas no son acertadas afectan a todos los estudiantes. Este tipo de decisiones de cierre debería hacerse en una forma más regionalizada, más a nivel de direcciones departamentales, municipales, distritales, que son los que mejor conocen lo que está ocurriendo. Es difícil para el señor ministro conocer lo que pasa en cada municipio del país. Y cuando se hace este tipo de suspensión, como el día de hoy, al final ocurre que está justificado para algunas zonas, pero no está nada justificado, por ejemplo, para gran parte de Francisco Morazán y gran parte del país. Que las autoridades no aborden el problema de una manera directa ha desencadenado a que los alumnos presenten entre 2 y 3 años de atraso académico en comparación a su edad. Y esto les ha llevado a una mayor pobreza de aprendizaje, señalan. Esta situación que estamos viviendo es de excepción y una situación excepcional requiere de medidas excepcionales. No podemos seguir abordando la actual crisis educativa con las mismas medidas como que si estuviéramos en un tiempo normal. Para poder contrarrestar la crisis educativa, la doctora Rutilia Calderón recomienda cumplir al menos con los 200 días de clases, utilizando mecanismos en los que el Estado ya tiene experiencia. Tenemos, por ejemplo, la experiencia en lo que son las tutorías entre estudiantes de grados superiores a grados inferiores. Tenemos también experiencia desde las iglesias, desde ONGs locales, desde comunidades organizadas. Expertos internacionales también han recomendado al gobierno en reiteradas ocasiones implementar modelos híbridos de educación como solución. Sin embargo, las autoridades todavía no se enfocan en brindar las condiciones propicias del modelo. Los entendidos lamentan que hasta el momento la mayor parte de estudiantes del país no ha recibido siquiera 100 días de clase presencial y prevén que a final de año muchos aprueben no por su conocimiento, sino por una orden que al final viene a afectar directamente a los alumnos. Alexia Mejía, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. En la sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta cómo los cazadores de nubes se están volviendo una opción en China para combatir la sequía. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. ¿Alguna vez han visto lluvia artificial? En China es posible gracias a que están sembrando nubes para combatir la sequía. La ola de calor más larga en décadas que está afectando al río Yangtze, el más largo de Asia, lleva al gigante asiático a plantear novedosas soluciones. Entre ellas, en distintos departamentos meteorológicos de las provincias de Hubei y Yunnan, están utilizando los cazadores de nubes. Estos son aviones que disparan hacia el cielo cohetes con sustancias condensadoras como varillas de yoduro de plata para sembrar nubes y provocar lluvias. Por ejemplo, el pasado 17 de agosto, una abundante lluvia en una ciudad de Hubei alivió de manera efectiva las altas temperaturas y la sequía que inquietaba la zona. Para crear estas precipitaciones, los cazadores de nubes en el distrito de Xi'an tuvieron que cargar con cohetes durante más de 500 kilómetros.
La sequía que está viviendo China es una de las más potentes de las últimas 6 décadas, por lo que crear nubes artificiales es una de sus más altas prioridades, pero mencionan que este proceso es mucho más difícil de lo que se describe. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Banco Atlántida informa a sus clientes y público en general lo siguiente. A partir del jueves 6 al domingo 9 de octubre realizamos la migración exitosa de nuestro nuevo sistema, el cual se encuentra en un proceso temporal de adaptación y afinamiento que pronto llegará a su conclusión. El proceso de migración de sistemas se realizó con los más altos criterios internacionales y de seguridad de la información, garantizando que todos los productos, servicios e información de nuestros clientes se mantienen íntegros. Todas nuestras agencias y autobancos estarán atendiendo en horario extendido hasta las 6 de la tarde, dando acceso a todos los clientes que nos visiten. Durante este proceso de ajuste no se aplicarán intereses moratorios sobre fechas máximas de pago de tarjetas de crédito y préstamos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar sirviendo al pueblo hondureño con la solidez e integridad que nos ha caracterizado por más de 109 años, garantizando el respaldo de los ahorros de nuestros clientes. Nos disculpamos por los inconvenientes ocasionados. Agradecemos la comprensión y apoyo de nuestros clientes y colaboradores en esta etapa de nuestro proceso de transformación digital. Banco Atlántida. El periodista José Andino se encuentra en la Cámara Legislativa, donde nos tiene un breve resumen de lo acontecido esta noche. Adelante, buenas noches. Gracias, Cristina. Es un gusto saludarla desde Congreso Nacional. Ya ha culminado la sesión legislativa correspondiente a este martes y la han suspendido debido a temas de seguridad por el tema del partido que se está llevando a cabo en el Estadio Chelato Uclés en estos momentos. De lo que se ha discutido el día de hoy aquí en la Cámara Legislativa tiene que ver que se han aprobado 70 contratos de infraestructura que tienen que ver con escuelas, otro tipo de infraestructuras a nivel nacional. Eran 98 contratos que se esperaban que se aprobara esta noche, sin embargo solo se han aprobado 70 esta noche y el día de mañana estarían continuando con la aprobación de estos contratos, donde también estuvo presente el Fondo Hondureño de Inversión Social FIS. También en horas tempranas se generó una polémica aquí en la Cámara Legislativa también que tiene que ver con la cobertura de la prensa y la que realizamos siempre acá, donde rápidamente le muestro que cuando la prensa entró sorprendidos aquí a la Cámara Legislativa porque quitaron lo que son las sillas donde especialmente permanecemos constantemente aquí cuando hacemos la cobertura de las sesiones legislativas. Asimismo también las placas donde están los nombres de los medios de comunicación y donde está la placa de HRN. También no estaba en ese lugar donde estaba. En este momento ya se encuentra y se mira que está ahí, pero cuando ingresaron los medios de comunicación, los periodistas, se generó la polémica porque no estaban instaladas en ese momento. El diputado Jorge Zelaya nos explicó y fue uno de los que fue a consultar hasta el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para consultar qué fue lo que pasó. Y según la respuesta que él le dio, es que se está quitando los asientos de ahí y se quitaron las placas porque van a hacer una especie de remodelación aquí en el hemiciclo legislativo y en la área donde nosotros hacemos la cobertura nacional aquí en el Congreso Nacional. Esto es lo más importante que ha ocurrido esta noche aquí en el Congreso. Cristina, regreso con usted. Gracias, José Andino. En otra información, la situación de los migrantes en tránsito por el país en búsqueda del sueño americano genera indignación social en la sociedad por los abusos que son objeto. Y este domingo, en su homilía, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez elevó su voz de condena y protesta, llamando a la reflexión para que cese el odio hacia los migrantes ante los últimos hechos acontecidos. Qué tristeza como en nuestro país hay personas que se aprovechan de nuestros hermanos migrantes. Con este contundente reproche, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez abordó este domingo en su homilía una realidad que está pasando a vista y paciencia de todo el pueblo hondureño. La situación de abusos y extorsión que viven los migrantes en situación irregular en el país. Es una ingratitud enorme y es peor cuando el pobre explota al pobre. Llámese coyote, llámese como sea.
Es una injusticia enorme. La situación de los migrantes está cada vez más difícil por las constantes extorsiones, robos, accidentes y condiciones de vulnerabilidad que encuentran los extranjeros en el país, lamentan en la Pastoral de Movilidad Humana. Además de los robos, de las extorsiones, los accidentes, están expuestos a la intemperie y todas las situaciones de vulnerabilidad. Nosotros, en cuanto sociedad, en cuanto gobierno, deberíamos tomar una actitud de manera más radical para apoyar a estos nuestros hermanos que están viviendo situaciones y momentos muy difíciles. El reproche del cardenal Rodríguez es una triste realidad que constató Telenoticias al encontrar en las calles capitalinas a muchos migrantes pidiendo limosnas para poder ajustar los pasajes sobrevalorados que les cobran en muchas empresas de transporte y así poder continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Pide a las autoridades de transporte más que todo que nos apoyen a visualizar y a supervisar los precios de los pasajes que nos cobran. Porque ya que hay muchas personas que tienen y pagan, ¿me entienden? Como hay personas como yo que no tengo cómo seguir adelante. En el terminal de Danlí salía taquilla para extranjeros. O sea, y yo le pregunté a varias personas que son nativos de este país y me decían que el pasaje cuesta 93 lempiras. Entonces a nosotros nos cobraron 158 lempiras. O sea, no es mucho, pero para uno que viene de Venezuela, que la situación está mala y que tenemos que ver cómo hacemos para seguir adelante, no es justo que se aprovechen de la situación de nosotros. Las penurias de los migrantes que ingresan en tránsito al país no se limitan a los casos de extorsión y violaciones a los derechos humanos que se denuncian a diario, porque la dura travesía también implica que puedan perder sus vidas en búsqueda del sueño americano, como el caso del grupo de migrantes que sufrió un accidente vial la mañana del sábado mientras se trasladaban de Trojes a Danlí El Paraíso, donde lamentablemente murieron 4 venezolanos y al menos 17 extranjeros resultaron heridos. Gabriela Lobo, Telenoticias. El analista político Raúl Pineda no ve a corto plazo un rompimiento de la Alianza Libre PSH. En los grandes temas como el tema de la Corte, la alianza PSH y Libre se va a mantener. Es más fuerte el interés y el rechazo contra ciertos sectores del anterior gobierno que las diferencias naturales que se dan por los incumplimientos de la dirigencia de Libre a las promesas que le hicieron al señor Narrala. Pineda vislumbra una crisis con múltiples repercusiones si no se logra un acuerdo en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia e insiste que a pesar de la crisis con el Partido Salvador de Honduras y de solo tener 50 diputados, Libre no es un partido débil. Yo veo a Libre incoherente, carente de un liderazgo fuerte, carente de un sentido de realidad, por ejemplo, para abordar temas gravísimos como el de la inflación. Los productos de la canasta básica en este año han aumentado hasta un 30%, los huevos, la carne, el jabón. Esos son los temas que debería poner Libre en el debate nacional y no el tema de los conflictos de personalidad que se puedan dar entre Manuel Zelaya y el ingeniero Narrala. Sobre la falta de consensos en el Congreso, Pineda es del criterio que a Luis Redondo le hace falta liderazgo y capacidad para lograrlos y cree que fue uno de los errores de Salvador Narrala el proponer a Redondo, ya que era mucho mejor diputado que presidente de ese poder del Estado. La Conferencia Episcopal de Honduras se solidarizó este martes con la población damnificada por las inundaciones y por los deslizamientos de los terrenos habitacionales, las pérdidas de cultivos a causa de las lluvias, pero también hace un llamado para que estas situaciones dolorosas e indignantes no sean caldo de cultivo para la corrupción. Hay que prevenir y curar, señalan, al advertir que la corrupción es una de las causas del empobrecimiento de la población. Al respecto, los obispos de Honduras dicen ver con buenos ojos el diálogo entre la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de la ONU, esperanzados en que se haya firmado el memorándum de entendimiento para que venga la Sisi a colaborar con la lucha contra la corrupción. En ese sentido, esperan que la labor de la Junta Nominadora, responsable de la selección de al menos 45 postulantes para la elección de la próxima Corte de Justicia, sea respetada y que ésta se autorrespete y que sea firme en rechazar cualquier intento de manipulación.
La Conferencia Episcopal también hizo un llamado a la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional a fin de cesar con la incertidumbre al respecto, misma que también siente la comunidad internacional. Con preocupación pero con esperanza cristiana, la Conferencia Episcopal de Honduras reflexiona sobre la actual situación del país. Con prudencia pero de manera firme plantea la necesidad de despejar la incertidumbre que prevalece sobre la legitimidad o ilegitimidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional. Vamos a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como otros entes afines, se pronuncien sobre esta situación y se aclare definitivamente, contribuyendo de esta manera al correcto caminar democrático del país. Consecuentemente, preocupa también la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, porque será esta Junta Directiva ilegal la que procederá a esa elección, razón por la que en sesión plenaria los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, al igual que la ciudadanía, reclama transparencia y dejar atrás los vicios políticos para elegir a personas probas y capaces de adecentar el Poder Judicial de Honduras. Es evidente que existe preocupación en toda la ciudadanía y en la comunidad internacional por la situación irregular de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que aunque se aferran a defender su legalidad, la gente consciente que realmente estudia el derecho constitucional, sabemos que efectivamente esa Junta Directiva adolece de múltiples defectos y que necesita ser o refrendada o cambiada. Los obispos piden seguir la ruta del diálogo y la reconciliación, respetar las iniciativas y no descalificar a los demás si no están de acuerdo. El mensaje refleja puntos sensibles de la situación nacional, sobre todo de la gobernanza y la gobernabilidad, y por sobre todo la urgencia de aclarar la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Como está redactado y el fondo del contenido llama realmente a hacer un profundo análisis a la clase política de enrutar aquello que todavía no han puntualizado, promesas que no se han cumplido y sobre todo un tema de legitimidad constitucional aún pendiente. Saben los obispos y lo dejan claro que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe despejar legalmente la incertidumbre sobre la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, con 2 de sus miembros inhabilitados por sentencia firme y ejecutable. Sobre esta exigencia de la Conferencia Episcopal, el periodista José Andino ha pedido la opinión de varios diputados en el Congreso Nacional. ¿Qué opina diputada Johanna Bermúdez sobre lo manifestado hoy en la Conferencia Episcopal en este mensaje donde dice que se aclare definitivamente el tema de la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional? Más claro ninguno. Esta Junta Directiva es completa, totalmente ilegal e ilegítima. Debe elegirse una nueva directiva del Congreso Nacional para garantizar una elección de la Corte transparente, independiente, apolítica. Necesitamos legalizar, legitimar y más bien elegir una Junta Directiva legal de este Congreso Nacional. Es correcta la apreciación de ellos. Hemos venido exigiendo como bancada del Partido Liberal la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso, que no fue electa con los votos de las diferentes fuerzas políticas, y es por eso que para evitar problemas como el cuestionamiento que hay al Procurador General de la República y el subprocurador, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia tiene que votarse aquí en el Congreso por parte de todas las bancadas para legitimizar la Junta Directiva, y el Partido Liberal ha ofrecido sus votos para que eso se pueda llevar a cabo y legalizar esta Junta Directiva. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado en 2 amparos que se metieron. Creo que aquí ya todas las bancadas están votando, metiendo proyectos, está legalizada y está legitimada, ¿verdad? La opinión de la Conferencia Episcopal, tienen derecho a opinar, pero estamos en un Estado laico. Bueno, hay varios temas muy buenos de ellos que hablan de la credibilidad del gobierno de la presidenta Xiomara, de cómo debemos de dedicarnos a los temas de emergencia, de la lucha que estamos llevando anticorrupción. Yo creo que la Conferencia Episcopal plantea un tema de forma neutral. Bueno, sobre
sobre una información que ha trascendido en el departamento de Atlántida, específicamente en la ciudad Puerto de la Ceiba. Tenemos a uno de nuestros corresponsales, el periodista Gustavo Bustillo, al trascender de la posibilidad de que una avioneta se haya extraviado. Así que mejor dejo a Gustavo Bustillo para que nos dé a conocer lo que trasciende en la ciudad Puerto de la Ceiba. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Como se ha mencionado, hace unos minutos ha trascendido una información por parte del Cuerpo de Bomberos ubicados en el municipio de La Masica, donde han informado de manera preliminar que a esta hora se desplaza la unidad HRB 341 al mando del sargento primero Mateo López, además acompañado del bombero Jorge Villeda, con destino al municipio de Esparta, siempre en el departamento de Atlántida. Mucha atención, atender de manera preliminar un accidente aéreo. Se supone que, o ha trascendido que una avioneta tipo Cessna podría haberse accidentado. Según una llamada al 911 por parte de pobladores, específicamente en el sector de Flores de Esparta, en el sector aledaño al río Leán. Eso es lo que se maneja de manera preliminar, licenciado y televidentes de TN5 Estelar. Está la última comunicación que se ha obtenido con el Cuerpo de Bomberos de La Masica. Están a 1 hora del lugar donde podría encontrarse esta aeronave. Al inicio se informaba o se creía que se podía haber tratado de una avioneta tipo Cessna de la Fuerza Aérea Hondureña, sí, con base acá en la base aérea Héctor Caracholo y Moncada. Sin embargo, de manera preliminar se ha informado que las aeronaves tipo Cessna de la Fuerza Aérea están en Rampla y no han informado nada sobre algún incidente de algunas de ellas. Así que, por supuesto, estaremos pendientes de confirmar de qué aeronave se trataría, licenciado. Muchas gracias, Gustavo Vallecillo. Antes de que concluya esta emisión noticiosa, de tener nuevos elementos, los trasladará al público dentro y fuera de la República. En otra información, la Comisión Especial del Congreso Nacional que dictamina la Ley de Colaboración Eficaz informó que ya está listo el dictamen y la próxima semana estarían llevando a cabo una última reunión con miembros del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para una revisión final. Informamos que hemos ya terminado con este dictamen de la Ley de Colaborador Eficaz. La otra semana tenemos la última reunión con gente del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia para darle una última revisión. Y en conferencia de prensa la próxima semana todos los diputados de la comisión van a firmar este documento para ya presentarlo a la Secretaría General y que la Secretaría lo someta a debate aquí en el Congreso. Es un hecho histórico, va a ser la primera ley de colaboración eficaz y este es un instrumento más con que se le va a dotar al Ministerio Público para desactivar la delincuencia organizada del país. Barrios agregó que este dictamen es una contribución del Legislativo y de la Comisión para ir acercándose al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICI, en el país. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, reaccionó a una alerta en redes sociales sobre la intención de querer reformar el artículo 15 de la ley de la Junta Nominadora para bajar intensidad a los requisitos para postularse a la selección de magistrados ante la Junta Nominadora. Al respecto, Espinosa dijo, la Junta Nominadora se rige por el principio de legalidad y transparencia. Sería vergonzoso que fuerzas oscuras pretendan presentar al Congreso una iniciativa para modificar requisitos fijados a postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el artículo 15 de la ley. Alerta sociedad, es su hora, concluye la congresista Maribel Espinosa. Las primeras controversias a lo interno de la Junta Nominadora se hacen sentir en torno a los requisitos que deben llenar los postulantes, los plazos y la declaración patrimonial, un hecho que según los analistas deben dirimir con madurez y alejados de cualquier conflicto de interés, de ahí que recomienden fortalecer su trabajo técnico.
La presión ha comenzado a dejarse sentir entre los integrantes de la Junta Nominadora, al grado que se han hecho públicas ciertas quejas relacionadas con los plazos del tiempo para desarrollar el proceso y falencias en la ley. El no indicar claramente la asignación de puntajes respecto a los requisitos de los participantes y la falta de coordinación para dar paso a las investigaciones patrimoniales de los postulantes también podrían crear controversia. Hay que cumplir para el 15 de enero, según lo que establece la ley de la Junta Nominadora, pero la Constitución de la República establece que es el 23 de enero que debemos de presentar la nómina, a más tardar el 23 de enero. Sin embargo, la ley nos limita a la primera quincena de enero. Es una contradicción entre la norma constitucional y la ley. Hemos estado trabajando arduamente, el proceso no ha sido sencillo, construir todos estos instrumentos en tan poco tiempo tampoco es fácil. Este representante de la ASJ opina además que la Junta Nominadora requiere mayor capacidad instalada y fortalecer conocimientos técnicos. Avisora que uno de los más grandes retos que les falta por enfrentar es el manejo de los conflictos de interés. Hay conexiones tanto laborales, de afinidad, políticos obviamente, incluso de familia con sanguinidad. Entonces yo creo que ese es otro tema que la Junta Nominadora debe manejar y debe tomar en cuenta en este momento que está formando su capacidad, ¿no? El reto que tiene la Junta Nominadora es inmenso a criterio de Julieta Castellanos, quien cree que a nivel de los políticos no es mucho lo que se puede esperar, por lo cual los nominadores deben liderar el proceso con compromiso y ética. Hay sobre ella una gran responsabilidad y lo importante es que los problemas que vayan detectando los vayan resolviendo internamente en base a la legalidad, la ética, la transparencia y además el compromiso con Honduras. En el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos existe mucha esperanza en el proceso. Reiteran su llamado a la transparencia, veeduría ciudadana y al escrutinio público. La Junta Nominadora, como el primer filtro que hay en el país para elegir a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, está trabajando en este momento bajo las reglas de juego del nuevo régimen que hay. Y este nuevo marco normativo tiene facultades que lamentablemente no existían en el país anteriormente. Para Avaladejo, el correcto y transparente trabajo de la Junta Nominadora es clave para que se impida o se limite al máximo la discrecionalidad y las injerencias de los poderes fácticos. Los entrevistados sugieren además a los nominadores mantener una línea profesional uniforme y compartida y no generar ruidos innecesarios en este momento, porque es importante mantener un mensaje de positivismo e independencia. Cuando regresemos con el noticiero líder, el gobierno rechaza que haya escasez o desabastecimiento de frijoles y anuncia que están por ingresar 12,000 quintales procedentes de Nicaragua. Para los productores de granos, la escasez de frijoles obedece a la lentitud del gobierno en comprar la cosecha y tener la reserva estratégica a un precio accesible en el mercado. Pero el gobierno rechaza el desabastecimiento y anuncia que están por ingresar 12,000 quintales de frijol procedente de Nicaragua. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La escasez de frijoles y el alto precio en el mercado, según los miembros de Prograno, pasa por la lentitud o el cálculo del actual gobierno que se negó a comprar a tiempo el producto que aún estaba en el mercado. Nosotros como Prograno le advertimos al gobierno que nos comprara el 24 de agosto a 1.500 lempiras al quintal, que en ese momento hubiera comprado el frijol que había, de repente nos estuviera reflejando esta situación tan grave, para decirlo así, porque no hay frijol en Centroamérica. En ese momento el frijol tenía un precio de 1.500 lempiras el quintal y empezó a salir a otros mercados fuera del país. Hoy el incremento es de 400 y hasta 500 lempiras por quintal y el consumidor final paga entre 20 y 25 lempiras por libra. Hace menos de 15 días el quintal de maíz de frijol rosado estaba a 1.500, llegó a 1.700 el corriente y el rosado llegó a 1.800, pero este dato es hasta el fin de semana. Para evitar un desabastecimiento en el mercado local en las próximas horas o días entrará un cargamento de frijol de 12,000 quintales de Nicaragua, más 10,000 que sacarán de las bodegas de Lima. Aparte de los 10,000 que tenemos en bodega de IMA Kennedy y en bodega de IMA Danlí. Además de eso, tenemos técnicos en los departamentos de Lempira, Olancho, Danlí, Comayagua,
que andan haciendo compras en estos momentos. Más 10.000 que están en Banasupro. Solo ahí tenemos 30.000 quintales de frijol en este momento, más zonas donde ya hay producción de frijol y donde estamos ya por empezar acuerdos de compra-venta a través de Banadesa y de Lima, donde vamos a asegurar un buen precio al productor. Ya con el agua al cuello, el gobierno tiene que comprar frijol a otros países y a los productores locales, pero ya no a 1.500 lempiras el quintal, como Prograno le ofreció en su momento, sino a 1.800, como está sucediendo en la actualidad. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En la página oficial de Twitter, el Congreso Nacional posteó este martes un mensaje que informa que el vicepresidente Hugo Noé Pino acompañó al canciller Enrique Reina y a la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, en el encuentro anual con personeros del Fondo Monetario Internacional en la capital de Estados Unidos. En este evento y las reuniones bilaterales, la delegación de Honduras aprovechó para continuar las pláticas camino a un acuerdo con el FMI. El secretario del Consejo Hondureño de la empresa privada, Goy Pierrefú, considera que la baja ejecución presupuestaria y la corrupción no permiten estimular la economía de Honduras. En declaraciones de prensa dijo que cuando un gobierno no logra ejecutar su propio presupuesto como una acción alternativa y compensatoria, debe hacerse con programas de inversión privada. El representante del COEP lamentó que la mayor parte del presupuesto sea para gasto corriente. Si la poca inversión presupuestada no se ejecuta, es gravísimo porque afecta el sistema productivo y quita recursos de la economía que hacen efecto cascada. En ese sentido, alertó que el anterior escenario podría dejar consecuencias como un efecto multiplicador, mismo que no existe ante la falta de ejecución, por lo que además propone al gobierno trabajar en la reducción de la enorme empleomanía. Y una buena noticia, se trata del emprendedor de este martes. Y justamente es una mujer, Melissa García, una joven olanchana que inició su esfuerzo haciendo mascarillas con diseños en medio de la pandemia. Pero su creatividad fue creciendo y empezó a colocar sus diseños en tazas, camisetas y otros productos que ya la tienen con una marca posicionada en el departamento de Olancho. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Smart Media es la marca que nace en plena pandemia, luego que Melissa García se quedara sin empleo y junto con un amigo decidieron hacer mascarillas con diseños. Con el tiempo entró la política y comenzaron a hacer grandes cantidades de gorras, tazas, camisas, entre otros, ganándose la aceptación de la población con esta marca Smart Media. Smart Media nace en el momento más difícil, cuando tuvimos que encerrarnos debido a la pandemia. Fue una época donde todos los emprendedores pues empezamos a soñar desde casa. Smart Media nació haciendo cosas pequeñas, pero pensando en grande. Gracias a Dios, en el momento que empezamos pues ya estaba la política y aprovechamos de eso para poder salir adelante, para poder salir con nuestro caso. Melissa García hoy se siente dichosa al celebrar su segundo aniversario con su marca Smart Media. A pesar de tantos altibajos que hemos tenido, a pesar de muchas veces que hemos pensado probablemente no vamos a seguir, hemos visto la mano de Dios en todo y hoy es un privilegio, es un honor poder decir que ya tenemos 2 años en esta ciudad, levantando la imagen de la ciudad y vamos por más. Los clientes de Smart Media reaccionan satisfechos con el trabajo realizado en el mismo. Porque sus trabajos son de calidad, hay responsabilidad, ellos se esmeran por lograr la satisfacción en cada uno de los clientes que llega a buscarlos acá en la ciudad de Juticalpa. En el barrio Las Flores del municipio de Juticalpa nace este emprendimiento Smart Media, estrategia y marketing en este departamento de Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Bueno, y admitimos que los motaguas estamos tristes, ¿verdad? Totalmente, Renato. Porque se perdió 1-0 frente a Olimpia. Y Olimpia pasa a disputar la final de la CONCACAF con el Alajuela de Costa Rica. Ahora te digo algo, este Olimpia tiene mística.
Si hay equipo que puede ganar el campeonato de la CONCACAF, es el Olimpia. Uno debe reconocerlo. Lo ha ganado ya al menos 2 veces. Motagua no ha podido y ha jugado finales aquí. Así y si es Renato. pensando en Honduras, pues no sé si le va a gustar esto a los Motaguas, pero la verdad es que el Olimpia de los equipos hondureños, es mi punto de vista, es el que más probabilidades siempre tiene de ganar un campeonato regional. Los demás por alguna razón como que se arrogan frente al resto de los equipos Aunque centroamericanos. en las redes sociales, Renato, dicen que el Olimpia tuvo que dar más hoy. Ah, bueno, pero así ganó. es. Yo hubiese querido que Tuvo ganara que el dar Motagua más. como Sí, Motagua, pero los sí. Olimpias, felicidades en todo el Felicidades, país así porque es. están en la final de este torneo regional. Bueno, para que no haya malas interpretaciones, el primer partido, tal como lo dijo Jimmy, sería 0-0. 0-0. Pero sí, hoy el porque- Olimpia se impuso. ¿A qué Ganó. minuto fue el gol? ¿A qué minuto fue el gol? 88. 87 fue el gol del Olimpia. El 1-0 que le da la oportunidad al Olimpia de jugar la final. Vamos a la pausa. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. De cara a la elección de la próxima Corte de Justicia, la Conferencia Episcopal pide a la Sala Constitucional dirimir la legalidad o ilegalidad de la actual Junta Directiva del Congreso para que cese la incertidumbre entre la ciudadanía y la comunidad internacional. Ante el crimen del periodista Edwin Josué Andino, Reporteros Sin Frontera hace este llamado a la presidenta Castro. Queremos recordar que la seguridad de los periodistas en el conjunto del territorio es competencia del gobierno de Xiomara Castro, especialmente a través del refuerzo del Mecanismo Nacional de Protección diseñado para ello. Todo indica, sin embargo, que el nuevo gobierno trata de sabotear y de controlar de forma arbitraria este mecanismo, poniendo en peligro a numerosos beneficiarios actuales y potenciales. Las historias y tragedias humanas de los afectados por el paso de Julia son interminables. Miles de familias siguen incomunicadas en Alianza Valle y en el Boulevard de la Lima, una familia velaba bajo una champa al aire libre a una pariente que murió de un paro respiratorio asociado al abandono de su hogar por las inundaciones. Es el dolor que en silencio soportan las víctimas. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Mil familias de 16 comunidades de la costa de los Amates en Alianza Valle siguen aisladas, sorteando las fuertes corrientes del río Huascorán. Requisitos para postularse a elección de la próxima corte, entre ellos el patrimonio personal, generan contradicciones a lo interno de la Junta Nominadora. Ejecutivo emite polémico decreto sobre nueva dirección de información y prensa que conlleva un sutil control hacia los medios y redes sociales, advierten sectores de prensa. Con uniforme policial se fuga de la cárcel de Siria en El Porvenir Francisco Morazán, uno de los implicados en el crimen de Carolina Echeverría Jailo. Fondo Monetario Internacional advierte que lo peor de la recesión económica está por venir en el 2023 y Venezuela es sacada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.